Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por sumarse al webinar de esta tarde, denominado Introducción a la Protección Anticorrosiva mediante Recubrimientos Industriales. El expositor es Nicolás Oriundo de la Cruz, es ingeniero químico, colegiado, titulado de la Universidad Nacional del Callao, Perú, con 10 años de experiencia profesional en diferentes proyectos de mantenimientos y de nueva construcción en el sector oil and gas, minero, energético, especializado en energía de la corrosión y métodos de prevención. Gracias, Nicolás, por acercarte a nosotros, por brindarnos esta oportunidad y apostar al desarrollo profesional. Así que cuando quieras, puedes comenzar. Eh, Francisco, muy buenas tardes, muy buenas tardes con todos los asistentes. Primeramente, de todas maneras, agradecerles al grupo de jóvenes profesionales argentinos por esta oportunidad de poder acercarme a ustedes y también poder un poco, de mi parte, apoyarlos en estos temas de conocimiento, justamente que les pueda, digamos, ser útil, ¿no? De repente ya ustedes, algunos deben estar todavía en tema de estudios, quizás, o de repente ya están en el campo profesional, desarrollándose. Entonces, les podría, esta información les podría ser de repente de mucha ayuda, sobre todo si están no solamente si están en el sector oil and gas, sino en diferentes sectores, porque esta parte de la corrosión es un tema que no involucra solamente a esta industria, sino a la industria en general, ¿no? En esa parte. Eh, Como ya lo había mencionado Francisco, yo soy de Perú, soy un profesional desarrollado aquí en mi país. Cuento con la certificación como NACE y como inspector internacional NACE nivel 2, así como hace unas semanas también acabo de sacar mi certificación como especialista en NACE en protección catódica todavía en nivel 1, y tengo la certificación como PCS, que es Protective Coating Specialist, por parte de la SSPC, que ya lo había mencionado anteriormente, ¿no? Bueno, entonces, sin nada más, voy a proceder a iniciar con la presentación del día de hoy, ¿no? En esta oportunidad, de repente, basándome en que quizás no todos conozcan esta parte de la ingeniería que se dedica justamente a métodos de prevención de la corrosión, he tratado de hacer una introducción justamente para que un poco que conozcan de qué se trata ese tema, cuál es su proceso, ¿no? Y por qué debería ser tan importante en la industria mundial en sí, ¿no? Entonces, eh, primeramente, nosotros sabemos que en la industria a nivel mundial, todos los activos que tienen cualquier tipo de industria, ya sea la industria minera, la industria del oil and gas, una industria de, digamos, de fabricación por decirlo así, que estamos en época de venida de panetones, ¿no? De una empresa alimentaria, inclusive la industria que se dedica al transporte naviero, ¿no? O, al que se dedica, o la industria que se dedica al tema energético, ¿no? Las telecomunicaciones. Todas estas industrias en general, prácticamente más del 80% de sus activos están hechos prácticamente de acero estructural. Este acero estructural prácticamente abarca todo lo que concierne a sus activos. Llevamos activos, ya sean en su forma estructural como de su misma planta, de su nave industrial, por decirlo así, de sus equipos para la producción, de sus mismas tuberías de transporte, de sus mismas torres para las torres eléctricas, quizás para el transporte de la energía, o de la misma eh, una embarcación, ¿no? Que justamente se dedica a transportar. Inclusive los llamados containers, que todos conocemos, justamente están hechos a base de acero, a base de metal, ¿no? Como ya he mencionado, todas las industrias prácticamente, sus estructuras están prácticamente hechas, del 80% están hechas de acero, ¿no? Acero estructural, ya sea para las naves industriales, como también sus propios equipos para la producción, ¿no? Todo ello está hecho a base de metal, ¿no? Y todos estos se les conoce como activos, ¿no? Para una empresa, un activo es justamente algo que es muy importante porque representa su capital, su inversión de cualquier organización, ¿no? Entonces, entonces, aquí lo que nosotros vemos
cuando estamos en tema anticorrosivo es justamente ver la integridad del activo, ¿no? ¿Y en qué consiste la integridad del activo o de los activos, ¿no? Justamente consiste en la capacidad para poder desarrollar su función requerida, ya sea de forma eficaz y eficiente, protegiendo al mismo tiempo la vida de las personas y sobre todo el medio ambiente. Si nos vamos a un ejemplo en una industria oil and gas, por ejemplo, un tanque de almacenamiento de combustible, este es un activo muy importante para una industria de una refinería, por ejemplo, ¿no? Porque justamente un tanque de almacenamiento representa el pulmón entre la parte de producción y el tema de transporte, ¿no? Porque ¿qué pasaría si es que de repente la producción es tan alta que nuestra capacidad de transporte no es suficiente? Pues para eso tenemos los tanques de almacenamiento, como su propio nombre lo dice, ¿no? Justamente es para almacenarlos y tener tiempo de seguir produciendo mientras que nuestro transporte los va llevando a los puntos de venta, ¿no? Entonces, ese activo, por ejemplo, es muy importante para una refinería, porque no les ayuda a que no van a parar su producción, por ejemplo, y van a tener un stock necesario en cuanto eh, en cuando lleguen, ya lleguen los nuevos transportes para poderlos enviar a los puntos de venta, ¿no? Entonces, ese activo tiene una función primordial y en esta parte, como le dije, es un pulmón para esta industria, es por ello que se tiene que ver que funcione de forma eficaz y eficiente. ¿Y qué quiere decir eso, eficaz y eficiente? Que obviamente el activo no puede parar, y si va a parar, tenemos que tener otras alternativas, ¿no? Y que estas paradas no sean, digamos, lo suficientemente largas como para poder generarme pérdidas en el tema productivo, ¿no? Y obviamente, si tenemos que tocar el tema de integridad, obviamente esto tiene que ser muy bien cuidados de tal manera de que no se puedan producir de repente derrames o no, o incendios que son obviamente al ser el combustible uno de los productos que se manipulan en este tipo de industrias, pues obviamente los riesgos son mucho más altos para que se puedan generar ellos, ¿no? Entonces es muy importante preservar, ¿no?, la integridad de un activo, ¿no? Y obviamente, si estamos hablando de la integridad del activo, estamos prácticamente hablando de la integridad del acero. Como ya habíamos dicho, todas las industrias, prácticamente más del 80%, como lo habíamos mencionado en la primera lámina, más del 80% de estos activos están hechos prácticamente de acero, ¿no? ¿Y qué es lo que le va a ocurrir al acero? Obviamente es propenso a la corrosión. Al estar propenso a la corrosión, por este mismo fenómeno, lo que va a generar son pérdidas de material, ¿no? Un desgaste del material por el tema de corrosión. Estas, obviamente, entonces, al haber unas pérdidas de material, lo que va a generar es que se tengan que haber reemplazos de las mismas, ¿no? En este caso. Y al tener que haber y para poder hacer estos reemplazos de los materiales para que pueda seguir funcionando nuestro activo, pues obviamente tiene que haber su respectivo mantenimiento, ¿no? Entonces, es por eso que es muy importante este tema de los métodos de protección contra la corrosión, ¿no? Y bueno, como ya habíamos mencionado, al ser prácticamente más del 80% de la estructura hecha a base de acero, pues una de las preocupaciones que, por decir, no por decir la más importante que se va a tener, digamos, en la industria a nivel global, es justamente el problema de la corrosión, porque eh, el acero prácticamente es un, es un material propenso justamente a este fenómeno, ya que atacaría, por lo que ataca prácticamente a los metales, debilitando su estructura, ¿no? Entonces, al ser este fenómeno de gran interés a nivel internacional, pues se ha comprobado que los perjuicios ocasionados por estos fenómenos tiene una representación significativa en el Producto Bruto Interno de cada país, ¿no? Y obviamente a nivel mundial, pues es bastante alto, que lo vamos a ver más adelante, ¿no?